Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver lo que corresponde a integración. En el caso de la integración, primero debemos recordar que es el inverso de la derivación. Vamos a ver algunas características. Usualmente la integración se utiliza para calcular determinadas áreas o regiones que están acotadas por curvas. De la misma manera también se puede utilizar para calcular distancias bajo el mar. Por ejemplo, la distancia que recorre un submarino. De la misma manera, en el proceso de integración lo que se busca es encontrar la función original si nosotros tenemos la derivada de la función. Vamos a iniciar con lo que corresponde a integral definida. Integral indefinida. Y vamos a imaginar que tenemos dos funciones. Si nosotros tenemos dos funciones, f mayúscula y f minúscula. Será la función f la función primitiva de f minúscula, o también se le dice antiderivada de f minúscula, si cumple la siguiente condición. F de x debe ser igual a la derivada de f mayúscula. Recordemos que teníamos dos funciones específicamente. Hablábamos de f mayúscula y f minúscula. Entonces me dice que f mayúscula será la función primitiva o la antiderivada de f siempre y cuando se cumpla esta condición. Igualmente se puede representar también con la siguiente simbología. F de x por la derivada de la función f respecto a x. De esta parte nosotros vamos a pasar este término al lado izquierdo y me va a quedar f de x por dx igual a la derivada de f mayúscula. Vamos a entender esta parte con un ejemplo. Vamos a revisar un ejemplo. Supongamos que tenemos dos funciones específicamente. Tenemos f mayúscula igual a x al cubo. Y tenemos como f minúscula, f de x, igual a 3x. Me decía que para que se cumpla, que f mayúscula sea la función primitiva o la antiderivada de f minúscula, debe cumplirse que al derivar f mayúscula me salga f minúscula. Por lo tanto, vamos a colocarle aquí y vamos a comprobar. Esta es la función f. Al derivar me saldría que f mayúscula es igual, tomemos en cuenta de dónde viene, me saldría 3x al cuadrado, que corresponde a la función f minúscula. Por lo tanto, ya podemos concluir que tenemos a la función f mayúscula como la función primitiva de la función f minúscula. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a colocar
la función f igual a 2x al cuadrado más 5x. Vamos a colocar otra función, g de x también, igual a 2x al cuadrado más 5x más 12. Vamos a colocar otra función, h de x igual a 2x al cuadrado más 5x menos 6. Y adicional vamos a colocar también la función f minúscula. Función f de x minúscula. Como 4x más 5. Lo primero es que voy a determinar si todas las funciones que coloqué originalmente son o no son antiderivadas de la función f minúscula. Para poder comprobarlo, debo derivar cada una de estas funciones. Si yo derivo, entonces me quedaría f' de x es igual 2 por 2, 4, 4x más 5. En el siguiente caso, si quiero derivar g, me pasaría lo mismo. G' de x es igual 2 por 2, 4, 4x más 5. Si quiero derivar h de x, h' de x es igual 2 por 2, 4, 4x más 5. Observemos que en todos los casos obtengo la función f minúscula. Por lo tanto, puedo concluir que las funciones f mayúscula, g mayúscula y h mayúscula son funciones primitivas o antiderivadas de la función f. Adicional, aquí puedo concluir también que una función determinada puede tener infinitas funciones primitivas. ¿Cuál es la única variación aquí? La única variación es en el caso de la constante. Por ejemplo, en el caso de f de x no teníamos ningún valor constante. En el caso de g teníamos 12. En el caso de h teníamos menos 6. De aquí podemos también obtener ya la simbología de integración. De este análisis podemos concluir que la integral de una función f de x se expresa como una igualdad con la función f mayúscula más un valor constante, donde este símbolo corresponde al símbolo de integración y la letra C corresponde a un valor constante. Es una constante. Vamos a ver en este punto algunas integrales básicas para poder empezar con ejemplos. Número 1. La integral se representa como dx, pero realmente aquí podemos colocar un número. Usualmente el 1 no se pone, por lo tanto quedaría simplemente dx. La integral, cuando yo tengo esta presentación, quedaría como x
más una constante. Número 2. Si tengo la integral y ya específicamente es un número diferente de 1, vamos a colocarle esa constante con la letra K, igualmente acompañado de dx. Esto va a ser igual a esta constante K por la letra X más C. Ahí tenemos dos reglas iniciales. Número 3. La integral de la variable elevado a un exponente va a ser igual a esta misma variable elevado a este exponente, pero a su vez más 1. Este mismo exponente también debe estar en el denominador. Y finalmente no podemos olvidarnos de la constante C. En este caso debemos considerar un valor de n que sea diferente de menos 1. Con n diferente a menos 1. Número 4. La integral de 1 sobre x va a ser igual al logaritmo de esa variable, en este caso x, más la constante. Esta sería la número 4. Número 5. La integral de e a la x va a ser igual a lo mismo e a la x más c. Estas 5 les vamos a colocar como fórmulas básicas, sin embargo, pues tenemos muchas más. Ya incluye funciones trigonométricas y así podríamos ir variando. En este caso vamos a incluir 5 fórmulas adicionales. Tenemos la número 6, 7, 8. Vamos a incluir 2 más. Y en un siguiente video pues trabajaremos en lo que son ejemplos. Número 9. Integral 1 más tangente al cuadrado de x va a ser igual a la tangente de x más la constante. Finalmente, vamos a colocar una fórmula extra y sería 1 sobre el seno al cuadrado de x va a ser igual a la cotangente de la variable más la constante. Gracias, chicos.